Me dio un beso y era suave como la bruma, dulce como una descarga eléctrica, como un beso en los ojos cerrados, como los veleros al atardecer. Pálida señorita del paraguas, por 2 veces he creído verla, su vestido estampado, el bolso, el pelo corto y aquella forma de andar muy en el borde de la acera. En los crepúsculos exangües, la ciudad es un torneo de paladines en cámara lenta sobre una pantalla plateada, como una pantalla de televisión. Son las imágenes de mi vida, los anuncios, y dan el mismo miedo que los objetos volantes venidos de no se sabe dónde, fúlgidos en el espacio, como las banderolas caídas en los yates de lujo, las ampollas de morfina en los cuartos cerrados de los hoteles. Estar enamorado es una música, una droga, es como escribir un poema. Por ti, los dulces dogos del amor y su herida carmesí, los uniformes grises de los policías, los cascos, las cargas, los camiones, los jeeps, los gases lacrimógenos. Aquel año te amé como nunca. Llevabas un vestido verde y por las mañanas sonreías, violines oscuros, violines de agua, todo el mundo que cabe en el zumbido de una línea telefónica, los silfos en el aire, la seda y sus relámpagos, las alucinaciones en pleno día, como viendo fantasmas luminosos, como palpitando un cuerpo astral desde las ventanas de mi cuarto de estudiantes, y muy despacio los visillos, con un antifaz un rostro me miraba, el jardín un rubí bajo la lluvia. Bueno, buenas tardes amigos. Este poema que estaba leyendo y el video que vimos tienen el mismo título. Se llama Los dos by Love Possessed. Poseído por el amor sería traducido al español. Y este es un poema de Guim Ferrer. Que bueno, lo quise arrancar el programa de este modo, lo quise empezar. Estamos en Puente de Papel, no me quiero olvidar, por la 60. Este programa lo quise arrancar de este modo por el tema que vamos a tratar, que es los 9 novísimos poetas españoles. Estos son unos poetas españoles que surgen en la década de 1970, casi a fines de la década de 1970, si no me equivoco, aunque van a publicar un tiempito antes algunos, y vamos a tratar 3 poetas de esta generación que a mí me parecen como los más destacables de toda esa movida, porque la verdad que fue una movida no solamente dentro de esa España ya terminando, ya había terminado, pero era la transición del franquismo a la democracia parlamentaria, como la conocemos hoy en España. Y esto también se vio reflejado, por supuesto, en el mundo de las artes. No hablo ya tanto de lo que es la movida madrileña, de lo que puede llegar a ser Pedro Almodóvar, sino estos poetas son un poquito más atrás, surgen un poco más atrás, muy influidos por lo que es la contracultura de los 60 y muy especialmente por el mundo del cine y por ese ambiente del cine estadounidense, neoyorquino, se puede decir, esos momentos como bohemios donde estaba explotando este nuevo mercado de la música o estas nuevas maneras de expresión de la música, donde había toda una época de experimentación, donde empiezan a surgir las drogas dentro de la juventud como parte del proceso creativo, entre otras cosas. Así que quise elegir a estos 9 novísimos poetas relacionados, como ya dije, muy relacionados con el mundo del cine, y surgen estos 9 novísimos poetas españoles de un libro de un crítico literario catalán que se llama, si no me equivoco, José María Castellet, que es quien publica una antología de poemas de los 9 novísimos poetas españoles, en donde aparecen estos compañeros de generación dando un panorama completamente distinto a lo que se veía viendo en España en ese entonces, lo que fue la poesía de posguerra, por ejemplo, lo que es la generación del 50, aunque la generación del 50, desde mi punto de vista, no sé si es tan homogénea en cuanto a los temas a tratar, las formas y las maneras de encarar este arte.
Entonces lo que va a pasar con estos muchachos es que van a romper con ese esquema de lo que se llamó en España la poesía testimonial. Van a romper con la tradición esa, que es la tradición inmediatamente anterior a ellos, y se van a saltear una generación para volver a lo que fueron las bases o lo que fue el movimiento de la generación del 27 en España. Que algún día quizás, bueno, ya estuvimos hablando un poco de Lorca, nombramos a Vicente Aleixandre, que bueno, son Rafael Alberti, son toda gente de esa generación que los nueve novísimos incorporan de nuevo, pero lo incorporan acorde a a los movimientos de su juventud y a lo que estaba el aire que se estaba respirando culturalmente en ese entonces. Quiero decir, no se quedan solamente anclados en el vanguardismo porque sí, o en el surrealismo porque sí, sino que llevan esas imágenes y esas escenas oníricas, esas escenas surreales, las van llevando, las van trayendo a su época, a los años 60, a todo este escenario contracultural del que les hablaba. Tengo acá un pequeño machete. Y bueno, y en el próximo bloque ya estaremos hablando de Pere Guinferrer, pero antes quería contarles un poco cómo surge esta idea de los novísimos. Los nueve novísimos poetas españoles, me acuerdo que en una entrevista que le hacen a uno de los integrantes más destacados hoy, que también vamos a estar hablando de él, que es Leopoldo María Panero, comentaba cuando le preguntan por los novísimos, era un tipo bastante difícil de entrevistar y a veces bastante hosco para responder, pero decía, sí, los nueve novísimos, ese invento de Guinferrer. Y es precisamente porque Guinferrer va a tener una importancia cabal, va a ser una especie de fundador o de... no sé si fundador, pero es como el primer disparador de esa estética. Él en el año 1966, con el libro Ar del Mar, lanza en el escenario español, lanza lo que es un nuevo concepto de poesía. Gana muy joven este premio, si no me equivoco lo gana a los 19, 20 años. Por ahí gana el Premio Nacional de Poesía, que había galardonado a tipos, bueno, de un calibre y con una trayectoria importante. Entonces, como que sorprendió en el ambiente de poesía en España, bueno, a ver quién es este muchacho. Y precisamente lo que sorprendió es eso, ¿no? La ruptura con toda la tradición anterior. Hasta ahí nomás, porque toma mucho también a Jaime Gil de Viedma. Es el único, si no me equivoco, es el único con el que no rompe de la generación anterior, de la generación del 50, aunque en la generación del 50 también está Antonio Gamoneda. Prefiero hacer así, ir tirando nombres para que después se busquen, más allá que alguna vez quizás trataremos alguno en particular en este programa. Pero, ¿qué es lo que pasa con Guinferrer? Una vez publicado Ar del Mar, él lo que se empieza a notar es la vuelta al uso de la imagen, al recurso onírico sería, al recurso que tiene que ver con un mundo más metafórico, con un mundo muy propio del autor, muy salido de adentro de sí mismo, y es lo que va a marcar, ese nuevo quehacer con estos nueve poetas y con este nuevo panorama literario. Quería leer los integrantes, quienes son. Sus nombres son Pere Guinferrer, que es el que estábamos mencionando, Manuel Vázquez Montalbán. Es muy conocido él por sus novelas en España especialmente, pero también fue uno de los nueve novísimos poetas españoles, también un poeta fantástico. Es bastante difícil de acceder a su material aquí, pero algo me he encontrado por ahí, pero sobre todo es más conocido por sus novelas en España. A Guinferrer le gusta mucho, precisamente al que es como el líder o el iniciador de este grupo. Mucho fue quien, cuando recibe ese premio del que estamos hablando, el Premio Nacional de España en dinero, lo invierte en publicar a su amigo, ¿no es cierto?, a su amigo y a este poeta. Después va a ser Antonio Martínez Arrión, José María Álvarez, Félix de Azúa. Estos últimos tres todavía viven junto con Guinferrer, el único que falleció. Bueno, él
Ana María Moix y Leopoldo María Panero son los tres, Manuel Vázquez Montalbán, Ana María Moix y Leopoldo María Panero son los tres que ya están fallecidos, pero todos se encuentran aún vivos, así que es como encontrárselo. Bueno, Guinferrer es un académico, pertenece a la Real Academia Española, ya vamos a estar charlando un poco de eso. Otra cosa, va a aparecer dentro de lo que es esta poesía de nuevo, como rasgo muy característico, es la vuelta a algo un poco más versiculado, no diría prosaico, aunque se entiende que es a veces la vuelta a la prosa, si bien tiene poemas en prosa, sobre todo Ana María Moix tiene bastantes poemas en prosa, Leopoldo María Panero también. Pero de alguna forma no me parece que sea un rasgo tan característico. Me parece que es más la utilización del versículo. La utilización también de la escritura automática también va a estar muy ligada como herencia o como legado de esas escrituras vanguardistas a las que llaman. Un dato así de color que a mí me llamaba mucho la atención es que Inferrer va a estar muy vinculado con esta primera contracultura. Él escribe un primer libro que es Ar del Mar, que es como una especie de una cosa más lírica, se puede decir, ¿no? La expresión de los sentimientos profundos, etcétera. Pero después escribe otra cosa que se llama La muerte en Beverly Hills, que se lo dedica a Leopoldo María Panero, en donde hay una larga elegía. Beverly Hills lo toma precisamente porque es como el escenario donde residen las estrellas de Hollywood en ese entonces. Entonces es como que arma un panorama de cine muy noir relacionado con la muerte. Bueno, ya veremos que está muy emparentado con todo lo que es ese cine negro, con todo lo que tiene que ver ese escenario, con la cosa de la imagen. En el poema que leíamos recién había mucho de eso de la pantalla plateada, ¿no? Como una referencia al cine, y eso al mismo tiempo, si no me equivoco, en un momento dice como imágenes de televisión ha sido mi vida, ¿no es cierto? Entonces de alguna forma relacionar eso que ve en el cine, relacionándolo con un sentimiento o con una sensación muy propia. Y otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención, que este primer libro que se lo dedica este primer libro, no, ya el segundo o tercero de Inferrer, se lo dedica a Leopoldo María Panero, y Leopoldo María Panero, su primer libro, lo va a dedicar a los Rolling Stones. Quiero decir que esto de la contracultura no solo es una decisión estética, sino que tiene que ver con ese gran sentir que había en esa generación, en ese momento y de esa manera, ¿no? Que hasta se llega a materializar en una dedicatoria. Que el primer libro de Panero se llama Así se fundó Carnaby Street, y sale en 1970, o sea, quiero decir, está muy lleno, muy imbuido de ese ambiente contracultural. Otra cosa también para tener muy en cuenta es lo que tiene que ver con la relación que va a entablar este primer Guinferrer. Quiero decir, me refiero especialmente a Guinferrer cuando hablo del grupo, porque es de alguna forma su idea o el principal impulsor, o al primero que se lo vio trabajando de este modo. Va a aparecer muy relacionado con Vicente Alexandre, que es este poeta que alguna vez nombramos. Igual el otro día, hablando con la crítica literaria y profesora Graciela Maturo, me contaba que había una época en donde todo el mundo le mandaba sus libros a Vicente Alexandre. Así que parece que estaba muy de moda. Yo no lo sabía, me enteré en ese momento. Bueno, pero también va a tener mucha relación con Octavio Paz en su momento. Va a tener, bueno, mucha relación con poetas que trabajan dentro de una línea muy marcada, que él admira, que en ese momento es un niño y que tiene que ver. A tal punto llega la relación con Vicente Alexandre, que una vez que fallezca, si no me equivoco, mediados de la década de los 80, va a ser Guinferrer quien ocupe su puesto o su cátedra dentro de
dentro de la Real Academia Española. O sea, quiero decir, no es un dato no menor, se lo puede llegar hasta a considerar discípulo. Hace poco le dieron el premio a Guinferrer, le dieron el premio Federico García Lorca, que, bueno, y que de nuevo en una entrevista que le hacen, él dice, es un honor tener cualquier premio que esté vinculado o que lleve el nombre de Federico García Lorca, ¿no? Como resaltando un poco más esta influencia que va a tener en Inferrer esa generación del 27 y bueno, y también todos los que van a venir después y que de alguna manera se ven muy influidos por toda esta corriente, por toda esta movida, siempre sin dejar afuera, ¿no? el tema de la contracultura y todo ese escenario tan interesante. Así que ahora nos vamos a un pequeño cortecito y después ya seguimos charlando de los 9 novísimos poetas españoles. Vamos a presentar a 3 de estos poetas españoles, así que ya volvemos. Cuando le preguntan sobre su proceso creativo, que a quien estamos escuchando es a Guinferrer, nacido en 1944, es académico. Perdón, en 1947, eso es, además de poeta académico, es novelista, es ensayista, ha escrito, por lo menos el que leí yo, un ensayo de cine excelente, donde analiza sobre todo a Griffith el comienzo del cine y después, bueno, se va extendiendo hasta lo que es la época dorada del cine de Hollywood. Cuando se hace este libro, de los 9 novísimos poetas españoles, le preguntan a él por su proceso creativo y él dice, suelo escribir escuchando jazz o bien la radio y esta indiscriminadamente o casi. Tengo casi siempre presente alguna referencia cinematográfica, aunque luego muchas veces no llega al lector, pues su función era simplemente la de ayudarme a mí. Me gusta la palabra bella y el viejo y querido utillaje retórico. Suelo proceder por elipsis, es decir, que de una primera redacción más extensa de mis poemas elimino los nexos de asociación de ideas. Este y el rítmico son los criterios que principalmente guían mis supresiones. Incorporo al texto con un sentido distinto cualquier cita o referencia que se me aparezca como naturalmente sugerida. Es muy, muy llamativo lo que va diciendo porque acá también traza las primeras líneas o el primer marco de otra cosa que tiene que ver su estilo, que va por un concepto cercano al barroco. No diría barroco porque eso parece hoy que es una mala palabra, el barroco, pero tiene como ciertas influencias, sí, muy importantes, muy de barroquismo, de ese adorno que tanto se critica por cierta línea de la poesía. Guinferrer lo va a tener y lo va a tener como una exaltación por la belleza. Él reivindica, o no sé si la palabra reivindica, pero habla mucho de Rubén Darío cuando se le pregunta. O sea que tiene también esa herencia, esa importante herencia modernista de Rubén Darío, las vanguardias, y después tomando un poco la cosa de prosa de Gil de Viedma, hay como algo así, también las influencias, como hablábamos, de Octavio Paz. Bueno, es un autor sumamente interesante que después de sus libros de juventud, la editorial Visor sacó sus primeros libros de juventud que van si no me equivoco, del 63 al 69, son esos primeros 6 años, y él después va a dedicarse a escribir en catalán, porque decía que encontraba en su palabra de origen, en su lengua materna, en su lengua nativa, encontraba más, encontraba algo que tiene algo que ver con el origen, decía él, con el origen de la poesía, con lo genuino. Entonces va a escribir toda su obra posterior en catalán. A mediados de la década de los 80 de nuevo va a volver a ganar el premio nacional con un libro en catalán. Y hasta, bueno, los momentos del 2000, 2001, si no me equivoco, donde escribe ya su primer libro de poesía después de mucho tiempo en español. Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, se puede encontrar. Rapsodia, ahí está. Rapsodia se llama el libro que él escribe. También lo publica Seix Barral. Él, no sé si no forma parte o formaba parte del consejo editorial de Seix Barral, algo así. Pero bueno, ese que estábamos escuchando
Habla de Ar del Mar, es del libro Ar del Mar, para que tengamos alguna dimensión de lo que es ya su poesía en catalán, este poema traducido de su obra posterior en catalán. En las traducciones siempre son bastante, hay que tomarlas con pinzas a veces, pero de alguna forma el catalán es un idioma que tiene de alguna forma muchas raíces, algunas raíces francesas, otras raíces muy del latín, también el español claramente tiene muchísimo que ver con el que entonces creo que, o supongo yo, o quiero creer que son traducciones bastante fieles. Este es el libro El Vendaval de 1988. El poema se llama Exilio y tiene que ver con ese premio que él después gana, que después gana ya, como decía, a mediados de la década de los 80, ese premio nacional que va a ganar con este libro en catalán. Así que, bueno, paso a leerlo. Clavados en la pared, el signo ruiseñor, el signo jilguero, nombres de un latido, de un grito, o el estornio, el pasajero de los bosques, una claridad de imágenes en un momento verbal, la luz en simulacro, el sonido de la palabra hecha palabra, hemos dicho la tarde amarilla o la caperuza del invierno, la cuenca de plomo del río que afila el hielo del cielo, la desafección de la palabra y del mundo visible, digamos palabras, pero no decimos el mundo impuro. El anochecer nos llama con una veleta de luz al cielo estrangulado de rojeces. La casa de los signos y de las palabras halconeras. Ni siquiera de signos vivimos, del sonido de los signos, no la vida de la palabra, sino la piel del sonido, el empañamiento del mundo a la sombra de las palabras. Esto también habla un poquito, ¿no es cierto?, del quehacer poético y tiene relación con la cita de la que yo hablaba al principio de ese libro de José María Castellet, que es de los 9 novísimos, ¿no es cierto? Como en uno lo describe desde una forma más prosaica, más coloquial, y después cómo lo pone en poesía en este poema que se llama Exilio y que acabamos de leer, ¿no? El sonido de la palabra, la importancia del sonido, la cosa del verbo. Pero bueno, esto es un poquito de Guinferrer y para no quedarme sin tiempo ya quiero pasar a los otros dos poetas que son Leopoldo María Panero y Ana María Moix. Así que ahora vamos a ver un video de la poesía de Leopoldo María Panero en su propia voz. Ahí vamos. Y cada noche estábamos aquí leyendo, es un personaje interesantísimo, Leopoldo María Panero. Vamos a tratar de dar algunos rasgos porque habría muchísimo para decir de Leopoldo María Panero. Hace poco, con un poeta correntino que vive en España, me contaba que su esposa lo conocía muy bien a este Leopoldo María Panero porque se lo encontraba en un bar que quedaba cerca de por ahí y decía que bueno, que era un hombre por supuesto inteligentísimo. Tiene una historia de vida muy sufrida por un lado, muy terrible por un lado, porque él es el hijo de quien es Leopoldo Panero, que es un poeta muy cercano al franquismo. Y él va a ser como el rebelde de la familia. Eso, hay una película que tiene que ver con eso, que es una película que se llama El Desencanto, que es la presentación de una familia que había sido muy influyente dentro de la sociedad española. Y se va viendo cómo tras la muerte del padre, de Leopoldo Panero, se va un poco desmoronando esa familia. Hay como, esa es, supongo yo, en gran parte la trascendencia de esa película, que hay como una analogía muy importante de lo que estaba pasando con la España post-franquista y con todos esos grupos o todas esas familias varadas en el tiempo del franquismo que al haber muerto una época o una manera de entender la época o una sensibilidad,
se empiezan a quedar sin rumbo, se empiezan a quedar sin el sustento ese que les daba o esa seguridad que les daba la permanencia de ese régimen. Y bueno, y ahí lo que se ha analizado y lo que se puede leer, creo que hasta incluso en Wikipedia, lo que se puede ver es que son tres hermanos, ¿no? Juan Luis Panero, que es como el más adaptado, que es el que más intenta, o se puede decir que continúa con el legado de su padre, con la vida de su padre. Después está Leopoldo María Panero, que es el ser completamente marginal, es una persona que va a tener muchísimos problemas con las drogas, con la heroína, bueno, un poeta, lo que se dice un poeta maldito, aunque a él no le gustaba que lo denominaran de esa manera o que lo encasillaran ahí, pero sí tenía todos los rasgos para ser un poeta maldito, un artó español, se podría decir. Y después está Michi Panero, que no va a salir poeta como estos dos hermanos, pero sí va a tener que ver con el nuevo cine, ¿no? Y como que representaba esa juventud, es el más chico de los tres, entonces como que representa esa juventud que empieza a surgir y que empieza a darse a conocer dentro de ese nuevo escenario. Hay una relación muy importante, ya lo veremos en algún programa especial. Quiero dar algunos trazos muy, muy, muy generales sobre Panero. Se pueden decir millones de cosas. Ha muerto hace, si no me equivoco, muere en el 2014. Y a partir de ahí fue como hubo como una explosión de su poesía, aunque ya era bastante conocido, pero se lo empieza a reconocer, me parece, de más grande. Hay mucho para decir, pero también, bueno, él tiene una etapa como cuentista. Hay una gran relación con Poe, es el que alguna vez dijo sobre Poe que él desciende de esa línea esteticista, ¿no? También hay una energía muy, muy relacionada de Panero con la estructura como sumamente oscura de Poe, el escenario de Poe como una cosa muy, muy macabra que tiene mucho que ver con eso. Entonces también como que desciende desde esos dos lugares. Así que bueno, antes de pasar al último video en donde aparece hablando él en la película esta del desencanto, su experiencia por la cárcel, también va a pasar por la cárcel, una persona así en su juventud y en ese franquismo, bueno, era como un candidato absoluto, ¿no? Para terminar un tiempo preso, así que él después va a salir de la cárcel y va a hacer esta observación que a mí me parece sumamente aguda. Pero primero, antes de dejarlos así, les quería leer algo de Panero para que quedara un poco su nombre por ahí colgando un poquito, ¿no es cierto? Aunque, bueno, hay muchísimas cosas más para decir sobre él. Este poema se llama Los misteriosos sobrevivientes y dice: dime si destruye mi mirada, dime si queman más mis ojos que la furia del tiempo, y que este espacio vacío en que los sueños prometen suicidio, y quienes en la esquina devoran aún mi cabeza y escupen sobre mi cadáver, y ríen cuando cae la noche, y lloran y gritan cuando por desgracia amanece, y mienten vistiendo a la vida con el traje del espectro. Dime quiénes son y qué es esto. ¿Qué huye del ser como el ciervo del cazador al crepúsculo, el vago crepúsculo que se extiende como llanura infinita, desafiando cualquier horizonte, el vasto crepúsculo sin perspectiva que es ya toda la vida? Pero dime, ¿quiénes son, borradas, todas las señales del cielo y caída sobre la tierra una vez más la luna, cuando ya la noche no puede llamarse noche y los hombres se buscan ciegos en la noche? ¿Quiénes entonces? Dime quiénes, en el aire sin tiempo, osan aún y escarban como cerdos en la llanura sin sueño de la nada y me preguntan por mí, por ellos, cuando nada queda por vivir, ¿no? Tiene como... Es innegable, ¿no? Esa cosa de malditismo y ese ambiente macabro del suicidio. En algún momento
Me acuerdo haber leído en sus poemas cosas terribles. El hada del SIDA, dice en algún momento. Tiene otro libro que se llama Heroína y otros poemas. Dice, mi cerebro es una flor cuando eso entra en mi vena, ¿no? Hablando de la heroína, un personaje sumamente interesante que quizás me acabo de dar cuenta que quizás algún día más adelante le estemos dedicando algún programita especial o alguna edición donde se pueda hablar de él con más, con más extensión. Así que, pero bueno. Vamos a seguir ahora con Ana María Moix, pero antes quería dejarlos con este pequeño extracto chiquitito de lo que es la película El Desencanto. Antes ya de cerrar el programa quería hablar un poco de Ana María Moix. Es la única mujer integrante de los nueve novísimos poetas, españoles, y me parece que no tiene capaz el reconocimiento popular que tiene Panero, ni el reconocimiento académico que tiene Guim Ferrer. Sin embargo, me parece que está dentro de las tres mejores voces de este grupo. Ella también ejerce, no solamente es poeta, estudia filosofía y letras, es de Barcelona, y no solamente, no solamente se dedica a la poesía, va a hacer también traducciones, va a ser periodista, va a integrar publicaciones feministas y va a escribir artículos sobre feminismo a fines de los años 70. Y en ella también está muy, muy presente el ambiente de la contracultura, como se ve en todo este grupo. Hay también, justo me acordé, hay un poema de Juan María Álvarez, si no me equivoco, que está dedicado a Sharon Stone. O sea, hay como también esta relación siempre con el mundo del cine, con el mundo de la imagen en movimiento, ¿no es cierto? Y ella, el aspecto desde donde va a encarar, desde mi punto de vista, la cultura no va a tener tanto como el cine noir de Guim Ferrer, no tanto desde el malditismo como Panero, sino desde un lugar más del Soho neoyorquino, ¿no es cierto? En su poesía también se puede ver cómo ella, esta innovación la va a llevar a un lugar más de quiebre hasta con el idioma. Tiene títulos de libros de poesía en inglés, lo cual es algo sumamente llamativo. Por ejemplo, No Time for Flowers, Call Me Stone, las baladas del Dulce Jim, también creo que ese es su primer libro, en donde bueno, es muy llamativo cómo los recursos que utilizan el idioma, ¿no es cierto? Va a estar muy influida por lo que es la prosa, sumamente influida por lo que es este quehacer prosaico. Y recomiendo vivamente ese libro, por lo que he leído, porque la verdad que se encuentran fragmentos en internet, ¿no? Es más difícil acceder a ella. Acá en Argentina, acceder a libros de ella, que los de Panero y los de Guim Ferrer circulan, sobre todo la poesía en español de Guim Ferrer circula mucho, la de Panero circula muchísimo, con dos antologías, no, perdón, dos tomos de obras completas que le sacó también la editorial Visor. Pero de ella es más complicado conseguir sus libros acá, así que por lo que he leído recomiendo vivamente lo que es la balada del Dulce Jim, donde habla de Nancy. Bueno, vamos a leer este poema. Este poema de ella a mí me gusta muchísimo, muchísimo, y también tiene como un tonito, como un tono, tiene un especial tono de romancero, se puede hasta decir, porque tiene ese jueguito con la rima, esas cosas también muy heredadas de la poesía tradicional, pero con imágenes que salen por fuera de lo tradicional y que lleva este ambiente de la cosa como sí, de Nueva York, del Chelsea Hotel, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leerlo para así lo muestro. Dice: un hombre triste, su barco, alegre, ese fue Jim, dulce conmigo, mas no risueño, qué corazón. Jim en el parque y sin sombrero, ay Dios, qué miedo si es un matón, ay Dios, qué pena si un día parte como llegó.
Tiene los ojos rojos y donde sea mira como un traidor. Este verso quiero hacer un pequeño apartado. Cuando dice donde sea, en realidad escribe on the sea en inglés. Pero uno lo lee siguiendo con esa lógica, es donde sea. Ahí también, ¿no? Como la cultura angloparlante también sigue funcionando hasta como un recurso más. Y dentro de un poema con este ambiente y con estas características. Es muy llamativo. Tiene los ojos rojos y donde sea mira como un traidor. ¿Serás payaso?, dije, y sobre el césped se revolcó. Y eso que no soy niña, que con desconocidos antes hablara yo. Cortaste los lirios en las praderas y a Johnny mataste en Nueva York. Fue por amor. Bailaba en Broadway Nancy Flor. Ay, dulce Jim, qué consuelo cuando los adolescentes se enamoran y de esquina en esquina les nace en el pecho un corazón. Dulce Jim vendrá mañana y nos trae la ilusión. Un amor tiene cualquiera, pero dulce Jim no. Una ilusión es la quimera de su roto corazón, que con la primavera a puerto su barco arribará, y en los parques de las ciudades historias a las muchachas cantará, la del príncipe y la chica fea, la flor de Nancy, la habanera y Johnny el prometedor. Un amor tiene cualquiera, mas dulce Jim jamás. Si muere Jim, ¿llorarás tú? Va preguntando a las mujeres, arrabaleras, niñeras, quinceañeras. Parte su barco, rojo por dentro, antes de oír el sí o el no. Ya las respuestas no le interesan. Ya nunca baila en Broadway Nancy Flor. Es dulce Jim un alma en pena. Mi gran amor es un farsante, un caminante, un peripuesto hablador, un traficante de corazones, un triste amante de Nancy Flor. Y tiene un perro que ladra fuerte cuando regresa de madrugada al barco que fue de Johnny y de su amor. Bueno, y antes de terminar también quiero seguir con este libro. Me gusta mucho y me parece que también pone un poco, bueno, esto que ya lo contábamos lo pone desde una sensibilidad muy distinta y muy bella, ¿no? Como que sigue habiendo, ¿no?, este ambiente sí contracultural, hay cierto malditismo también, pero es como algo un poco más no tan heavy como Panero con esa cosa tan nihilista. Entonces, nada, me parece que tiene como una belleza más, no sé, más bonita, más, ¿no?, estética quizás. Nancy Flor bailará siempre, porque Johnny ya murió. Un bribón le dio la muerte. Nadie sabe a dónde huyó. Fue testigo un pistolero, rey en los bares de New York. Pasado luego a carcelero, contó la historia en un blog. Jim, Johnny y Nancy Flor, 3 personajes de antología, de apología, extraña historia del terror. Ella tenía los ojos grises, Johnny pintaba flores de azagar. Jim era dulce, un soñador. Ella bailaba todas las noches. Jim la soñaba en un bazar, rodeada de otros muñecos, que la adoraban por su candor. Eran hermanos, los 2 adoradores de Nancy Flor. Por la calle caminaban, los 3 en silencio, mas el corazón no calla, traidor, y Jim lo supo. Daban las 12 en el cuco. Caía el sol en la acera, y dulce Jim vio un gran amor, en las 2 sombras de Johnny y Nancy Flor, unidas a ras de tierra. El dolor apenas quema, cuando nada queda en el hueco de un antiguo corazón. El asesino huyó de la justicia, pero le persigue el eco de una loca ilusión que con diabólica malicia persiste en tener razón. Una flor era Nancy para Jim, mas una flor pintada antaño por un solo enamorado, que no fue Jim, sino John. Qué bárbaro. Impresionante. Pero bueno, los dejo entonces con pensando, ¿no?, de alguna forma, y espero que buscando también poemas de Ana María Moix, y bueno, y si lo encuentran en algún lado o en alguna librería sus libros, no duden en llamarme o en hablar a nuestra nueva página de Facebook,
que es Puentes de Papel, donde se suben las distintas ediciones y también, bueno, podemos conversar, cualquiera puede acercarse a conversar o alguna sugerencia o algo, lo que sea que se tenga para decir. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado estos 9 novísimos poetas españoles. Yo la pasé bárbaro porque me parece que son como los capaz los últimos grandes referentes de la poesía española y de la poesía hispanohablante, que hoy se los está leyendo mucho y como que se los ha revalorizado, como me parece que sus versos se merecen. Así que los dejo. Esto fue Puente de Papel de 14:30 a 15:30 por hora 60. Los miércoles vamos en vivo y los espero para la próxima edición. Muchas gracias.